Buenos días, bienvenidos a su canal Sendero Victorioso. Continuando con la lectura del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 2, la palabra de Dios nos dice: Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron del lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Llamamiento de Leví. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La pregunta sobre el ayuno. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús dijo: ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo habitar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo.
Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Amén. En esta ocasión observamos 4 eventos de enseñanza. En el primero, descubrimos que el Maestro, antes de sanar al paralítico, perdonó sus pecados. Jesús vio la fe de los que llevaban al paralítico y después se dirigió a al enfermo, y lo perdonó. Nosotros, al ser pecadores, tenemos necesidad de sanidad y es mediante el arrepentimiento y reconocimiento de nuestros pecados que Dios nos perdona, porque el pecado causa debilidad e incapacidad para agradar a Dios. En segundo lugar, vemos que Leví era publicano y en aquel entonces los fariseos consideraban que era inútil predicar a los publicanos. No obstante, el Señor Jesús nos muestra el milagro de liberación. Es de restauración. Es un milagro que nos permite cambiar, modificar. Y durante la cena que tuvo Jesucristo con amigos de Leví, esto es lo que mostró Él, que es necesario dar a conocer de su nacimiento a los demás, compartir su experiencia de liberación. Podemos buscar y encontrar en las Sagradas Escrituras otro ejemplo en el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículos del 2 al 10, en donde nos habla de Zaqueo, otro personaje que fue liberado y transformado por gracia de Dios. Aquí podemos darnos cuenta que este es el poder transformador que hemos experimentado todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús como nuestro Salvador, ya que el cambio que tenemos es real. Nuestra transformación es profunda, esta transformación es de dentro hacia afuera. Eso es lo que cuando recibimos al Señor, toda la gente puede observar en nosotros. El día de hoy, pues es importante que reflexionemos y recapacitemos si queremos incluirnos en esta enseñanza o excluirnos de ella, preguntándonos a nosotros mismos, ¿soy pecador? ¿Quiero liberarme del pecado? Continuando así con la enseñanza, en el Evangelio se puede observar otra interrogante a Jesús por el proceder de sus discípulos respecto al por qué no ayunaban. Jesús fue muy claro al mencionar lo importante que era en ese momento que sus discípulos estuvieran en comunión con Él, ¿sí? Ya que el ayuno es una expresión de anhelo de estar o por estar con el esposo, anhelamos estar con Él. Es una manera de intensificar más nuestra vida espiritual, porque guardamos con esperanza a la eternidad y a la presencia divina del Señor. Finalmente, por causa de que los discípulos recogen espigas en el día de reposo, Jesús se rompe total relación con los religiosos de aquella época, porque para los judíos la relación con Dios estaba pues basada en el cumplimiento de la ley, porque esa era su referencia, pero al estar el Señor Jesús aquí, el referente ahora es la persona de Jesús, ¿sí? El referente es su misericordia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús comprende las necesidades del ser humano. El Señor Jesús se adentra en la realidad humana, por tanto, Él es el Señor del día de reposo. Él debe ser el Señor de nuestra vida. Él tiene autoridad de lo que se debe hacer. Hay que aceptarle y reconocerlo, observarlo como tal, como el Maestro, reconocerlo como Señor y como Dios. Amigo, tú que aún no has aceptado a Jesús en este momento,
Él te da esta palabra para que reconozcas y aceptes tus pecados ante Él. Sepas que Él es y puede ser tu único y suficiente Salvador y lo aceptes en tu corazón. Acepta ese sacrificio que hizo Dios para regalarte por gracia, no porque te lo merezcas, sino por gracia del Señor, te estaría regalando la salvación. Si deseas aceptar al Señor Jesús, solo tienes que inclinar tu rostro, cerrar tus ojos y, si es posible, arrodillarte y hablar con Él, ya que Él te ama. Hermanos en Cristo, hoy mismo también podemos reforzar nuestra fe al escuchar la palabra de Dios y compartirla en todo momento. Gracias, que Dios les guarde y el día de mañana los esperamos.